Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un tema que les aseguro les va a fascinar: la conexión entre las bacterias intestinales y la impulsividad. Sí, lo que oyen. Esas inquilinas microscópicas que viven en nuestro intestino podrían estar jugando un papel mucho más importante en nuestras acciones de lo que imaginamos. Exacto. Y para comprender bien este vínculo, primero hay que entender qué es la impulsividad. Piensen en esas veces que actúan sin pensar en las consecuencias, dejándose llevar por un deseo inmediato, interrumpir a alguien, comerse ese pastel extra que no deberían, tomar una decisión arriesgada sin evaluar bien los riesgos. ¿Les suena familiar? ¿A quién no? Todos hemos tenido nuestros momentos impulsivos, pero lo que me tiene intrigada es cómo se relaciona esto con las bacterias de nuestro intestino. Pues un estudio reciente analizó a un grupo de mujeres en prisión, algunas con historial de violencia impulsiva y otras sin este comportamiento. Y lo que descubrieron al comparar la composición de su microbiota intestinal es realmente sorprendente. De verdad. Cuéntame más. Porque me cuesta imaginar cómo se conectan esos dos mundos. Lo que encontraron es que había diferencias significativas en la presencia de 4 tipos de bacterias entre ambos grupos. En las mujeres con tendencia a la violencia impulsiva, 3 tipos de bacterias eran mucho más abundantes: bacteroides, Barnesiella, y un grupo llamado rhodospirillales. Y por otro lado, en las mujeres sin ese comportamiento impulsivo, se encontró en mayor cantidad un género de bacteria llamado Catenisfera. Espera y espera. 4 bacterias con nombres que suenan a ciencia ficción. Podemos traducir esto a algo más comprensible. ¿Qué significa que estas bacterias sean diferentes? Claro, simplifiquémoslo. Lo interesante es que bacteroides, en particular, produce unas enzimas que pueden afectar directamente las vías de la serotonina en el cerebro. Y la serotonina, como ya sabemos, es un neurotransmisor clave para regular nuestro estado de ánimo, el control de los impulsos e incluso las adicciones. Jaque. Podría ser que un desequilibrio en estas bacterias esté alterando los niveles de serotonina en el cerebro en Gela, por lo tanto, contribuyendo a un comportamiento más impulsivo. Esa es la gran pregunta que plantea este estudio. No es una respuesta definitiva, pero abre una puerta fascinante a nuevas investigaciones. Y hay otro dato curioso en este estudio que complica aún más el panorama. Resulta que las mujeres impulsivas también tenían niveles más altos de triptófano en sus muestras fecales. Y recordemos que el triptófano es un aminoácido esencial que el cuerpo usa para producir. ¿Adivinen qué? Más serotonina. Ajá. Entonces, si tiene más triptófanos, debería tener más serotonina y ser menos impulsivas. No, me estoy perdiendo de algo. Ahí está la clave. Es como tener todos los ingredientes para un pastel, pero no saber cómo hornearlo. Puede que algo esté impidiendo que ese exceso de triptófano se convierta en serotonina de forma efectiva, o incluso podría estar interfiriendo de alguna manera con la química cerebral. O sea que el simple hecho de tener más triptófanos no garantiza que se traduzca en un mejor control de los impulsos. Me recuerda a esas veces que tengo todos los ingredientes para una receta y el resultado es un desastre total. Exactamente. Y esto es lo que hace que este campo de estudio sea tan apasionante. Estamos apenas rascando la superficie de una compleja interacción entre la microbiota intestinal, el cerebro y el comportamiento. Y hablando de complejidad, mencionaste 4 bacterias que mostraban diferencias entre los grupos. Hasta ahora solo hemos hablado de 3. ¿Qué hay de la cuarta, la Catenisfera? ¿Tiene algún papel en todo esto? Buena pregunta. Aunque todavía no se ha investigado a fondo su rol específico en impulsividad, el hecho de que fueran más abundantes las mujeres sin ese comportamiento sugiere que podría tener un efecto protector o al menos estar asociada a una mejor regulación del comportamiento. Es decir, que podríamos estar hablando de una especie de bacteria de autocontrol. Fascinante. Exacto, y esto nos lleva a un concepto clave que está ganando cada vez más terreno en la ciencia médica, el eje intestino-cerebro. He oído hablar de él, pero siempre me ha parecido un poco abstracto. Podríamos aterrizarlo un poco. Por supuesto, el eje intestino-cerebro es una compleja red de comunicación bidireccional entre, como su nombre lo indica, el intestino y el cerebro. Y la microbiota intestinal juega un papel fundamental en esta comunicación. Imagina que las bacterias de tu intestino son como pequeñas embajadoras, enviando mensajes al cerebro a través de diferentes vías, como el sistema nervioso, el sistema inmunológico, e incluso influyendo en la expresión de nuestros genes. Es increíble. O sea que lo que sucede en nuestro intestino no se queda solo en el intestino. Precisamente. Y este estudio es un gran ejemplo de cómo el eje intestino-cerebro puede manifestarse en nuestro comportamiento. Las bacterias pueden producir neurotransmisores, modular la respuesta inflamatoria e incluso afectar la forma en que nuestro cuerpo responde al estrés. Entonces estamos diciendo que podríamos modular la impulsividad a través del cuidado de nuestra microbiota intestinal. Es una posibilidad real que abre un abanico de nuevas estrategias terapéuticas. Piensa en el potencial de los probióticos o incluso los trasplantes fecales para tratar trastornos relacionados con la impulsividad. Es una ciencia ficción, pero la verdad es que no deja de sorprenderme cómo algo tan pequeño como una bacteria puede tener un impacto tan grande en algo tan complejo como nuestro comportamiento.
Es que la naturaleza es así, llena de sorpresas. Y este estudio nos recuerda que a veces las respuestas a las preguntas más complejas sobre la biología humana se encuentran en los lugares más inesperados. Totalmente de acuerdo. Y si bien este estudio es solo una pieza del rompecabezas, me parece que nos deja una pregunta fundamental. Si nuestro microbiota puede influir en algo tan complejo como la impulsividad, ¿qué otros aspectos de nuestra personalidad o comportamiento podrían estar siendo modulados por estas pequeñas bacterias? Es una pregunta fascinante y una que sin duda impulsará muchísimas investigaciones en los próximos años. Estamos apenas comenzando a comprender la magnitud de la conexión entre la microbiota y el cerebro. Imagínate las posibilidades. Si aprendemos a cuidar nuestra microbiota a través de la dieta, el estilo de vida y otras terapias, podríamos estar abriendo la puerta a una nueva era en el cuidado de la salud mental. Exacto. Y no solo en la salud mental, el impacto de la microbiota se extiende a la salud en general. Piensa en enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, incluso algunos tipos de cáncer. Cada vez hay más evidencia que apunta a una conexión con la microbiota intestinal. Es un campo lleno de posibilidades. Me emociona pensar en lo que nos depara el futuro en este campo, y estoy segura de que a nuestros oyentes también. Sin duda. Es un campo lleno de potencial y descubrimientos asombrosos. Y aunque aún queda mucho por investigar, lo que ya sabemos nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar ese universo microscópico que habita en nuestro interior. Completamente de acuerdo. Bueno, amigos, eso es todo por nuestra inmersión de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al fascinante mundo de las bacterias intestinales y su impacto en el comportamiento humano. Hasta la próxima. Y no olviden cuidar su microbiota.